¿Cuánto es poco en las manos de Dios? Muchas veces nosotros, por falta de fe, dejamos de hacer cosas porque pensamos que no tenemos lo suficiente para poder lograr lo que quisiéramos si tuviéramos más. Lamentablemente, nuestra falta de fe a veces nos impide ver la obra de Dios porque consideramos que lo que tenemos en nuestras manos no es suficiente para poder hacer las cosas de Dios. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Felipe y los discípulos se encontraron ante ese problema en una de las lecciones más conocidas de la Biblia, la alimentación de los 5,000 hombres. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. Jesucristo se encontró frente a una gran multitud que estaba buscándolo a él. Como vimos en la lección anterior, el Señor había tratado de buscar un tiempo para compartir con sus discípulos y había tomado una barca y se había ido a otra orilla. Pero la multitud, al verle partir, lo siguió. Cuando llegó a esa orilla, nos dice que el versículo 34 en Marcos capítulo 6, que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En ese instante el Señor comenzó a hablarles, y las lecciones del Señor tienen que haber sido tan motivantes que el público no quiso partir. Ya llegando la hora muy tarde, los discípulos le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya es tarde, estamos en un lugar muy lejano y la gente que está alrededor nuestra tiene hambre. ¿Cómo les vamos a alimentar? Mandémosles a las casas, pues ellos necesitan ir a comer, o tal vez que vayan a los pueblos vecinos. Jesús les hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué no les alimentamos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? En el capítulo de Juan, en el capítulo 6, vemos que él le pregunta a Felipe, ¿cómo podemos alimentar a esta gente? Pero dice el pasaje de que el Señor sabía lo que él iba a hacer. La pregunta era solamente una pregunta en la que iba a enseñarles algo importante, en esta vez no al pueblo, sino a los mismos discípulos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en la posición en la que a veces creemos que lo que tenemos en nuestras manos no es suficiente? Los discípulos buscaron, y dice que Andrés se encontró con un niño que tenía unos pocos peces y panes, y dijo: Señor, esto no es suficiente. Ellos decían: si tuviéramos 200 denarios, tampoco alcanzaría, Señor, es mucho. Piense por un momento, ¿cómo usted y yo responderíamos en ese instante cuando Jesucristo nos hubiera pedido que traigamos nosotros lo que tenemos y lo pongamos en sus manos y que eso iba a ser suficiente para Él? Es difícil a veces cumplir la voluntad de Dios cuando nosotros miramos las cosas con nuestros propios ojos y no miramos la perspectiva, mucho menos el poder de Dios. La tarea de alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, sí era una tarea sumamente grande, pero no era lo que Dios quería mostrarles en ese momento, llevarle al hombre a darse cuenta de que el poder de Él es suficiente para cumplir lo que Él desea hacer, aun en medio de nuestras limitaciones. El Señor le hace esa pregunta porque Él sabía lo que quería hacer. Lo que pasa es que los discípulos tenían que ir a aprender algo sumamente diferente, de que tenían que confiar en Dios, que lo poco es mucho en sus manos y que Él se encarga de eso. La confianza en Dios, esa es la clave, que Él puede hacer lo que necesitamos. Esta alimentación de los 5,000 hombres es una de las historias más conocidas, y siempre que escuchamos esas historias sabemos lo que pasa, sabemos del relato. Por a veces cuando ese relato se presenta como un ejemplo en nuestras vidas, es ahí donde ese pasaje a veces como que no enmarca nuestra realidad, como que nosotros nos quedamos como con los discípulos. Señor, no sé qué vamos a hacer con esto. No sé si lo que yo tengo es suficiente. Señor, yo creo de que tal vez tú tienes que buscar a alguien más. Yo no estoy capacitado para esto. Y así, la historia de la Biblia nos muestra algo diferente. Es nuestra falta de fe la que nos deja ver que nuestra realidad
se compara igual a la realidad de los discípulos en esos días. Confiar en que Dios usará lo que hay en nosotros y que eso es más que suficiente requiere de fe para poder ver el poder de Dios haciendo cosas que solamente Él puede hacer. Entregue lo que usted tiene al Señor. Confíe en Él. Tal vez el Señor está pidiendo en este momento que usted haga algo y usted decir, Señor, no creo que es lo que yo tenga en mis manos o mis capacidades sean suficientes para cumplir esta tarea. Usted no tenga temor. Es el Señor el que va a hacer la obra. Lo único que Él quiere es que usted se entregue con confianza o dé lo que tiene y deje que Él haga lo que tenga que hacer. Que Dios nos bendiga.